please. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Vamos a presentarles nuestro tema. En este caso, igual, antes de empezar, vamos a presentarnos, en este caso, a presentar nuestro grupo. Mi nombre es Esteban Barrantes. Tenemos la compañera Ana Yancy Morales y también a la compañera Yendri Calderón. Y nosotros vamos a exponerles hoy el tema de los medios de comunicación y los avances tecnológicos en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Esperando que de verdad sea de su agrado nuestro esfuerzo con respecto a este tema. Igualmente esperando que sea de manera enriquecedora para cada uno de ustedes con los conocimientos que ya tienen, y bueno, tal vez ahí también vean algunas curiosidades que tal vez no conocíamos de este contexto de la guerra. Vamos a dar inicio, muchachos, con un video que vamos a proyectar, un video de motivación. Ojalá que le presten bastante atención. Igualmente que también cada uno en sus casitas, ya cuando estén viendo el video, puedan sacar también sus conclusiones. Nosotros vamos a dar un par de conclusiones, pero también que ojalá cada uno de ustedes pueda también tener sus conclusiones. Así que, compañeras, si nos haces el favor de proyectarnos el video. Con solo 12 años, mi padre, Sidney George Lewis, acabó peleando en la Primera Guerra Mundial. Al igual que los otros jóvenes, y las ansias de aventura, se unió al ejército a luchar por su país. Así era él. Siempre quería estar en el lugar de la acción. Pero para estar en el ejército había que tener más de 18 años. Y cuando le preguntaron su edad en la oficina de admisiones, dijo 18. Parece increíble que un niño de 12 años pudiese acabar enlistado para pelear en una guerra. Pero así fue. El joven fue enviado a Francia y terminó peleando en la batalla del Somme. Tiene que haber sido un shock para este niño londinense. Los campos ya no eran campos, eran una extensión de barro y el cielo era de color negro por el humo. No se escuchaba el canto y se veía a ningún animal. Tuvo que haber visto cómo se movían muchos hombres, muchos de sus amigos. Para poder soportar esta situación a una edad tan temprana, tuvo que haber sido un niño confiante. En la casa, su madre estaba preocupada. Los periódicos estaban llenos de historias de los miles de hombres que estaban viviendo en Francia. Su madre encontró el certificado de nacimiento de Sidney y se lo envió al ejército para exigirles que enviaran de regreso a su hijo inmediatamente. Después de todo, él era apenas un niño. Pero justo en ese momento, Sidney estaba peleando en una de las batallas más sangrientas del Somme, el bosque de La contienda fue tan violenta que todos los árboles menos uno se incineraron y quedaron hechos pedazos. Su madre debió haber estado muy preocupada por él. Y si el mensaje que envió llegaba demasiado tarde, era una carrera contra el tiempo. Pero el mensaje llegó. Después de 6 semanas de combates, Sidney fue retirado del frente y enviado de regreso a su casa. La carta que envió su madre probablemente le salvó la vida. Así fue que mi padre Sidney volvió a casa. A los 12 años peleó en una de las guerras mundiales más mortales. Un año más tarde regresó con vida.
Ok, muchachos, esa era la parte del video motivacional. Entonces, Yancy nos va a primero dar una pequeña motivación con respecto al video y su punto de vista. Bueno, el video refleja la importancia de los medios de comunicación, ya que en este caso era necesario que el medio de comunicación llegara lo más pronto posible porque estaba en juego la vida de un menor de edad. De ahí la importancia en cuanto a la velocidad, a la veracidad y a la eficacia. Es muy importante también de notar que el medio en que se dio, de acuerdo al video, es un contexto de una guerra donde los medios de comunicación no eran lo suficientemente eficientes como para que todo se diera de la forma más rápida. Más sin embargo, resultó y de ahí la importancia de los medios de comunicación. Ok, en mi parte, a mí lo que me deja el video, ¿verdad? Como parte de motivación o como experiencia de lo que narra el video, lo hago muy cotidiano. Muchas veces nosotros los seres humanos, lastimosamente, cuando anhelamos algo, buscamos la manera de hacerlo sin tomar consecuencias, sin pensar qué puede pasar con respecto a eso, ¿verdad? En este caso vimos que un niño de 12 años que tenía en su momento, porque pues cuando se da la Primera Guerra Mundial, los estadounidenses, ellos era un anhelo. Ellos tenían un nacionalismo muy grande y era un anhelo muy importante poder representar a la patria, ¿verdad? Entonces, eso hace que un niño de 12 años busque la manera de cómo alistarse en el ejército y también sin tomar las medidas, ¿verdad? Sin pensar que tiene una madre de fondo que tal vez lo va a estar esperando, sin tomar medidas de qué puede pasar con la vida, porque sea, como dice el video, es un niño de 12 años. Entonces, por tal vez buscar esos sueños, a veces los seres humanos por buscar sueños que queremos, que nos aferramos a ellos, no vemos las consecuencias de lo que está pasando atrás de eso, ¿verdad? Entonces, como parte del video también a veces que lastimosamente queremos tanto algo que nos olvidamos de las cosas y también nos olvidamos de las consecuencias que puede traer esto. Igual, pues en el caso del video vimos que la mamá busca la manera de cómo intentar, ¿verdad?, de que ese niño vuelva a casa. Y bueno, como dijo también la compañera Yancy, la importancia del medio de comunicación en su momento, la eficaz de que ese medio de comunicación llegara en el momento y en el lugar ideal para que pudiera devolverse ese niño a casa, ¿verdad?, y poder volver a estar con sus padres. Entonces, esos son nuestros puntos de vista, por supuesto. Como les dije anteriormente, la idea es que cada uno de ustedes pues pueda analizar el video y pueda tener también un punto de vista importante sobre esto, siempre y cuando dejando el contexto de la guerra, ¿verdad? Que como les dije, lastimosamente vimos en el video que el niño tal vez no pensó en su cabeza de 12 años, no tenía una idea. Igualmente el mundo no tenía una idea porque no se había registrado una guerra en todo su sentido, ¿verdad?, de cómo era una guerra. Tal vez él pensaba que la guerra era algo más divertido, algo más de tal cosa, y como lo muestra el video, lastimosamente era un lugar de desastre, de devastación. También era un lugar donde no había un pájaro, sino que lo que había era humo y bombas. Entonces, como parte también de eso, a veces que nos queremos cegar mucho por buscar un anhelo, y tal vez podemos perder también bastante, ¿okay? Esta es la parte de nuestro video. Vamos a dar inicio con lo que es la parte de la presentación ya en sí del tema, así que esperando que a ustedes les agrade, sea de su agrado el tema y que también puedan aprender bastante, ¿ok? Iniciamos entonces en esta parte en lo que tiene que ver con la presentación, que va a empezar nuestra compañera también, Ana Yancy. Bueno, seguidamente voy a referirme a los medios de comunicación en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Los medios de comunicación fueron un elemento fundamental en el desarrollo de la Guerra Mundial, debido a la influencia que ejercieron como medio para alcanzar los objetivos.
basados en la manipulación de la información, la cual era difundida de manera falsa y plagada de desacreditación hacia el enemigo. Luego se presenta la información difundida por los medios de comunicación, que se caracterizó por el dominio de la censura y el control de la información. Desde el punto de vista del control de la información, Alemania ejercía un gran control sobre los medios de comunicación, debido a que tenía una censura muy estructurada. Sin embargo, tuvo problemas de coordinación con los distintos departamentos encargados de la política de información. Posteriormente, se dio la difusión de la información dirigida a persuadir a la opinión pública de los países neutrales, esto con el objetivo de crear nuevas alianzas y sobre todo de fortalecer el campo de batalla. Posteriormente se establecieron medios de comunicación en todos los países con el objetivo de que la información fuera más eficaz y también con el objetivo de desacreditar o descalificar al enemigo. Entre los medios de comunicación y tipos de información tenemos a las octavillas, que son dirigidas a la información interior del país. Estaban incluidas en los diarios y ediciones especiales de los periódicos. Estaban encargadas eran empleadas por primera vez de forma sistemática y masiva como un medio como guerra psicológica de los aliados. Luego encontramos a los panfletos destinados únicamente al adversario con el objetivo de descalificarlo o enfatizar en su forma destructiva. Bueno, los carteles estaban ubicados en lugares estratégicos como edificios en ruina o en construcción. Se colocaban grandes anuncios en vallas publicitarias que contenían mensajes destinados a recaudar fondos o encontrar voluntarios para el ejército, apelando al buen espíritu y colaboración del pueblo. La fotografía y el cine. Fue empleado tanto como medio de entretenimiento, así como para la manipulación psicológica. Estaban encargados de proporcionar imágenes favorables con respecto a la potencia material que tenían, como por ejemplo las armas, y también inducidas a la moral del propio ejército. También mostraban imágenes donde los alemanes intentaban realizar violaciones como motivo de desprestigio o descalificación. Luego encontramos las campañas de atrocidades, que eran historias que circulaban muy nefastas con respecto al trato de la población civil. Los soldados eran acusados de violar monjas, quemar catedrales, fusilar soldados y descuartizar a los niños, entre otras historias. Las denuncias de atrocidades circulaban en periódicos, libros, panfletos, todo esto ayudado por la fotografía trucada y las películas cinematográficas.
También se presentaron las caricaturas que se usaban para ridiculizar, descalificar o desprestigiar al enemigo. Retomando todo lo anteriormente mencionado, es importante indicar que los medios de comunicación durante el contexto de la Primera Guerra Mundial fue nefasto. Esto provocó que en Europa se realizara una serie que se por optar que entre guerras no se iba a hacer uso de ciertos medios de comunicación. Seguidamente el compañero Esteban va a continuar con la exposición. Ok, en mi caso, bueno, a mí me tocó investigar un poquito sobre lo que son los avances tecnológicos en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Pero para hablar de avances tecnológicos y hablar de la Primera Guerra Mundial, tiene que haber, por supuesto, un antecedente, ¿okay? Es importante mencionar que, obviamente, una guerra se gana principalmente por quien tenga mejores armamentos, por quien tenga mejores inventos, ¿verdad? Porque la idea de la guerra es tratar de derribar a nuestro rival. Entonces, primero que nada, ¿dónde o por qué sucede una guerra? Bueno, tenemos que entender que la Primera Guerra Mundial es una consecuencia de el imperialismo. El imperialismo se da un proceso que se llama la paz armada. ¿Qué es la paz armada? Bueno, la paz armada es un proceso donde las potencias mundiales buscan la manera de empezar ¿a qué? De empezar a buscar la forma de cómo hacerse de armamento. ¿Por qué? Porque ya se sabía que en cualquier momento se iba a empezar una primera guerra o una gran guerra, como se llamó en su momento, porque también tenemos que tomar en cuenta que la Primera Guerra Mundial la conocemos así después de que se da una Segunda Guerra Mundial, pero en un inicio se llama la Gran Guerra. En este proceso de la paz armada que se da durante el imperialismo, los países y las potencias del mundo que se estaban enfrentando, que ya habían dos bloques, empiezan a buscar la manera de cómo empezar a buscar avances tecnológicos para poderle hacer daño uno al otro, ¿okay? Entonces, en este contexto podemos ver que las potencias mundiales obviamente buscaban la manera de quién tenía mejor tecnología para poder empezar a buscar la manera de poder atacar al otro rival, ¿okay? Entonces, es importante, como le digo, en la parte del contexto de la guerra, sí tener presente, muy importante, el proceso que se da a finales del imperialismo, como lo conocemos, ¿verdad? Que se termina en 1914 con la muerte del archiduque Francisco Fernando, que es una causa por la cual empieza la Primera Guerra Mundial. Y este contexto nos lleva a que las potencias del mundo buscaban la manera de armarse. Y aquí es donde entramos ya en el contexto de la tecnología de la guerra, ¿okay? Se necesita para empezar a utilizar tecnología de supremacía para la época especialmente química, ya que la guerra toma un sentido de experiencia de armamentos químicos. Y eso es muy importante, porque bueno, la Primera Guerra Mundial en sí fue uno de los conflictos bélicos más atroces para la humanidad, que eso ya todos lo conocemos. Se utilizaron muchas nuevas técnicas y una de las técnicas más importantes que se llegaron a utilizar fue la técnica de los gases lacrimógenos o gases tóxicos, ¿ok? ¿Por qué estos gases? Bueno, si tenemos también el contexto que ya sabemos que la Primera Guerra Mundial también se le conoce como la guerra de trincheras. ¿Por qué se le conoce como la guerra de trincheras? Se le conoce la guerra de trincheras porque esta guerra los soldados se metían en trincheras porque era una forma de persuadir la visualización del oponente. Entonces, se empezaron a buscar técnicas para poder sacar a los soldados de sus trincheras para poder atacarlos. Estas armas químicas o estas armas, principalmente lo que eran gases, se tiraban a los campos de batalla esperando que cayeran dentro de las trincheras para así poder sacar a los soldados. Gases de muy alta peligrosidad, que hay gases que pues podían paralizar el sistema nervioso en momentos, ¿verdad? En minutos. Entonces realmente era una guerra que tuvo principalmente este concepto importante como lo fueron las armas químicas y los gases. Al ser de las primeras potencias y al ser la guerra mundial, tuvieron tiempo para armarse. Como les dije anteriormente, tiene un proceso que se llamó la paz armada, que fue a finales del imperialismo, lo que conocimos como el imperialismo, donde se empiezan a armar y empiezan a buscar diferentes tipos de tecnologías de punta para la época, ¿verdad? En este caso tenemos lo que es
se empezaron a buscar cómo conquistar los cielos, cómo conquistar también la parte de los tanques de guerra, ¿verdad? Que también vamos a ir viendo poco a poco. Si gusta, me pasa la diapositiva, compañera. ¿Okay? En este caso, como les decía anteriormente, aquí podemos ver algunos avances, principalmente de la milicia que se dieron en su momento, ¿verdad? En el caso de los cielos, para conquistar los cielos o para poder llevar esa batalla adelante de lo que eran los cielos, se da principalmente también lo que era el uso en su momento de lo que fue el avión, ¿verdad? Que fue de suma importancia. Adicionalmente también a eso se da lo que es el uso del tanque de guerra, que el tanque de guerra era importante principalmente porque en este caso los tanques de guerra llevaron a solucionar muchas limitaciones que se tenían. Recordemos que en el caso de la Primera Guerra Mundial es una guerra muy de tú a tú, donde tenemos que ir a buscar el oponente o ir en contra del oponente. Si llevamos esto a un contexto de hoy en día, la guerra sería completamente diferente porque no hay que ir a buscar el oponente. Simplemente con un botón puedes enviar un misil a X lugar y listo. En su momento en la Primera Guerra Mundial, lo que fue el tanque de guerra fue una solución muy importante. Número uno, porque era un instrumento que era robusto, que era fuerte, ¿verdad? Que era, digamos que impenetrable en su momento, en el caso fue impenetrable, tenía tecnología de punta para su momento, como tener un cañón de alto calibre al frente que podía mandar una bomba a cierta distancia y por qué no hasta derribar lo que eran en sí los aviones. Entonces, en el primer contexto, el tanque de guerra. También llega lo que es la metralleta. ¿Por qué la metralleta fue de suma importancia? Bueno, la metralleta fue de suma importancia porque, bueno, era una arma que podía tirar muchos proyectiles a su vez, ¿verdad? Y adicionalmente era fácil de cargar para ellos en su momento, que no era lo mismo que jalar aquellos tanques que tenían grandes ruedas, que eran, hablo de los tanques manuales, a pasar a una arma que pues la colocas en un lugar y tenías gran cantidad para lo que era lanzamiento de proyectiles. Adicionalmente a eso también tenemos lo que son los submarinos, que más adelante también la compañera nos va a dar una explicación con respecto a lo que son los submarinos, pero que también fue importante porque, sea como sea, recordemos que también la parte naval de las guerras juega un punto muy importante. Entonces, en este caso, lo que buscaban, ¿verdad?, era también la forma de cómo poder intervenir en los mares para también poder cortar el avance de lo que son, en este caso, las tropas militares, ¿verdad? Si gusta, me pasa por ahí, compañera. Okay. Volvemos a lo que son las armas químicas en sí. Principalmente en esta imagen, como podemos ver acá, se ve cómo la manera de los gases era para poder buscar la manera de camuflarse, ¿okay? No solamente eran armas químicas, también se utilizaron gases para camuflaje. Entonces, los gases eran un elemento bastante sorpresa, el cual sería necesario para el avance de las tropas. Obviamente, si los oponentes no podían ver, en el caso, lo que teníamos al frente o lo que había al frente, era un factor sorpresa de suma importancia para poder buscar la manera de cómo atacar, ¿verdad? Entonces, en el caso de los gases, no solo mataron, sino que también buscaron la forma de poder avanzar, que las tropas pudieran avanzar en sí. Adicionalmente, los gases tenían la particularidad que muchos fueron completamente químicos, que producían infecciones pulmonares, que producían también lo que eran grandes quemaduras en las personas. Es un problema que también se da a largo plazo, porque muchas personas después de la Primera Guerra Mundial sufrieron consecuencias por medio de estos gases, ¿verdad? Sufrieron algunos tipos de neumonismo, sufrieron también algunos tipos de problemas de piel, también sufrieron ceguera, esto por medio de los gases químicos que no solamente afectaron en la guerra, sino que también en un contexto de la parte de lo que tenía que ver con la sociedad o cerca de los lugares donde también se ejecutaron los mismos. Si gusta, pasa por ahí, compañera. Ok, adicionalmente del contexto de la guerra, de los cuales podemos hablar muchos, también la guerra en su momento dio algunos contextos importantes que fueron otros avances importantes para la cotidianidad de la guerra y que hoy en día también pudieron llevar
a cambiar cosas importantes. Un problema que se tenía en la Primera Guerra Mundial era el problema de alimentación y también el problema del frío. Entonces, en este caso, se dieron inventos de suma importancia, como lo fueron el caso de la bolsa de té. También otro invento importante que se dio en el contexto de la Primera Guerra Mundial fue el reloj para poder marcar tiempos, para poder marcar coordenadas también, y eso también fue de suma importancia. Se usó tanto a la hora del conflicto como también después del conflicto, ¿ok? Entonces también es de suma importancia lo que tiene que ver el reloj. Se dieron avances científicos, muchos avances científicos que ahora la compañera también va a empezar a exponerlo, todo lo que fueron avances científicos importantes que se dieron en su momento en el contexto de la guerra. Esos avances, como lo expone un documental de la BBC que les puse en el trabajo escrito, se utilizaron para mejorar principalmente las Fuerzas Armadas. Estos avances importantes se dieron para mejorar principalmente tiempos de llegada, como les decía, solucionar problemas con respecto al frío para poder hacer un té instantáneo, ¿verdad? Lo que eran las cremalleras o lo que conocemos hoy en día como los zipper fueron de suma importancia para agilizar principalmente trajes de guerra, bolsos de guerra, ¿verdad? Y por supuesto que también lo que se utilizó como las toallitas que conocemos, las toallitas húmedas también, ¿verdad? Que en su momento fueron de importancia porque era una manera de cómo poder utilizar en sí en el contexto de la guerra. Simplificar algunas cosas de la vida cotidiana que, como le digo, en su momento llegaron a cambiar y hoy en día pues siguen revolucionando en sí lo que tiene que ver con lo que es nuestra cotidianidad, ¿verdad? Son tecnologías que se utilizaron y que se quedaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, ¿quién de nosotros hoy en día no tiene un reloj? ¿Quién de nosotros no hoy en día pues tenemos la forma de cerrar nuestra ropa con una cremallera o como con un zipper, ¿verdad? Que también son partes importantes de lo que tiene que ver en sí la parte de la guerra. Si gusta me pasa la diapositiva, compañera. Ok, en este caso creo que ya vas tú, ¿bien? El audio, compañera, tenés que activar el micrófono, no se te escucha. Sí, bueno, por mi parte les voy a hablar un poco sobre el impacto de los avances tecnológicos en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Ya el compañero anteriormente mencionó todo lo que fue en la parte cotidianidad. Yo les voy a enfocar un poco en lo que fueron los avances militares, avances en la comunicación y avances en la medicina. Entonces, voy a empezar con lo que fueron los avances militares. Como mencionó el compañero, tenemos lo que es el tanque de guerra o camión o carro de tierra. Este fue usado en 1916, fue un diseño británico, se le llamó Mark I y era un gigante que resistía los impactos de bala, de ametralladora. Al principio, con solo verlo, se menciona que los soldados, los militares, se rehusaban, se echaban para atrás del enorme carro que es, por supuesto, daba la impresión de mucho miedo, de mucho poder, de mucho... Y con obviamente, lo que se logró fue avanzar en los campos, en las trincheras, y obviamente enfrentar más fácilmente lo que es el enemigo. Sin embargo, con el tiempo, entre los armamentos o las formas que ellos utilizaron, usaron la medida de hacer las trincheras más largas para evitar el paso de Como, o sea, en lo que es en la parte actual se puede recalcar que este carro, usado actualmente por todos los ejércitos, ha venido a avanzar en lo que es ¿cómo les dijera? La parte, lo que es la maquinaria de construcción, por ejemplo, lo que son los tractores, retroexcavadoras, bajops, todo eso ha sido gracias también a este tanque militar. Luego tenemos lo que fue el lanzallamas, si me hace el favor y me pasa la diapositiva. Los lanzallamas también aparecieron en la Primera Guerra Mundial. Se menciona que cada hombre era dotado de un depósito de combustible y un cañón por el que podía proyectar llamas. Se dice que hasta una distancia de 20 metros y estos eran utilizados para sacar a los soldados de las trincheras
y más bien cuando ellos salían se les disparaba. Se menciona también que los soldados que usaron los lanzallamas se buscaba que fueran civiles que anteriormente hubieran trabajado de bomberos, pero era una de las armas como más deshonrosas, se menciona. Y actualmente la podemos ver como hoy en día se utiliza en lo que es fumigar en contra de las epidemias, en el mismo, bueno, en caso hoy en día, lo que es con lo del coronavirus. Entonces, esto es el antecedente como a lo que se utiliza hoy en día para lo que es la fumigación, por así decirlo. Compañera, la otra. Los gases venenosos. Dicha invención tiene su utilidad en nuestros días cuando observamos a los cuerpos de emergencias fumigando las calles, los barrios para prevenir epidemias contagiosas, lo que es el dengue, lo que es el coronavirus. En ese entonces, como mencionó el compañero, estos gases venenosos eran para crear, dispersar los soldados, también para camuflaje. Se usaron gases muy letales. También, bueno, se menciona lo que es como el fósforo, el cloro, el gas mostaza, que dice que el gas mostaza era uno de los más fuertes que se utilizaron, ya que causaba lo que era ardor, quemaduras en el cuerpo, en las partes que los soldados más se sudaban, como lo que eran axilas, las partes íntimas, ellos se quemaban, era muy doloroso y los lograba inhabilitar por 4 o 6 semanas, 8 semanas, ellos tenían que retirarse del campo de batalla. Para algunos fue letal. La otra compañera. Se dice que para el gas mostaza se obligó a los soldados a utilizar uniformes especiales y guantes. También por el uso de lo que fue estos químicos fue que surgieron también lo que son las máscaras para protegerse de esto. Luego podemos observar cómo hoy en día y todo lo que son las máscaras en ese entonces se utilizó para prevenir, para contrarrestar los efectos de esto, pero hoy en día y actualmente las máscaras son utilizadas para prevenir epidemias. Actualmente lo vemos con lo que es lo del coronavirus. Son inventos que se dieron en su momento, pero que todavía actualmente tienen sus cosas positivas. Tenemos lo que fueron una invención tecnológica en el campo también militar, los submarinos. Estos fueron con el fin de dominar el espacio marítimo. Los submarinos eran más que todo, los utilizaron más que todo fueron los alemanes y tuvieron mucho éxito para lo que fue hundir todo lo que eran los barcos de los oponentes. Se dice que en 1914 el U-9 alemán hundió 3 cruceros británicos en menos de 1 hora. También que ellos causaron el hundimiento de 5 cruceros británicos en menos de 10 semanas y también, por una fuente que estuve investigando, se menciona que para 1917 ellos habían logrado, digamos, ellos lo hacían como más que todo para destruir, para evadir lo que eran los barcos mercantes, y que para 1917 1.4 millones de toneladas de suministros habían sido destruidos gracias a los ataques de los alemanes hacia los británicos. La próxima compañera. En la comunicación, avances en la comunicación, podemos mencionar lo que es la máquina de cifrado o Enigma. Esto fue una arma alemana que se optó para el uso militar y poco después su uso se extendió a las demás fuerzas armadas, siendo su uso extendido antes y después de la Primera Guerra Mundial.
Lo que fue el Enigma servía para la comunicación secreta entre las tropas de un mismo bando e incluso para los espías. Dejó de utilizarse cuando un matemático descifró su sistema, Alan Turing, creo que fue el que descifró el sistema entonces de espionaje, por lo que ya prácticamente no era importante, no era tan fiable en la comunicación como para seguirla utilizando. Se dice que, digamos, los primeros ordenadores actuales y a los diferentes códigos secretos utilizados por los ejércitos actuales y cuerpos de policía para mantener operaciones encubiertas tienen, digamos, la máquina Enigma. Este es el antecedente para estos cuerpos. También en comunicación tenemos muy importante lo que son los transmisores de radio para potenciar la comunicación. Durante la guerra, los mensajes radiofónicos que lanzaban los alemanes, aunque no todo para ayudar a dirigir sus operaciones militares y primordialmente sus bombardeos. También se menciona que ellos con la comunicación lograron desperdir al enemigo, causando confusión. También se menciona que, digamos, para lo que fue el área de soldados, los que estaban heridos, se utilizaron como medio para distracción, a la vez para mantener lo que eran las noticias y lograr así mantener comunicados a todos los demás. El uso de radio tenía un transmisor de baja potencia y es el antecesor de las torres de control de hoy en día. En los avances médicos podemos destacar avances muy importantes que son de suma importancia en la actualidad. Entre estos podemos mencionar lo que son las prótesis, ya que el número de bajas hizo que se avanzara rápidamente y empujara la medicina. Entre estos se puede mencionar lo que fueron los tratamientos quirúrgicos como alternativa para evitar todo lo que era la infección en heridas, dada a la inexistencia de los antibióticos. Tenemos lo que son las prótesis. Bueno, esto más que todo se dio fue en ortopedia, eran especialmente en la cirugía plástica y progresaron rápidamente, dada la inmensa demanda por las heridas de la ametralladora, de balas, gas mostaza que se daban. Entonces, la verdad avanzó muchísimo. Como lo podemos ver actualmente, cómo facilitan, cómo ayudan a la vida de las personas que necesitan esto, que hacen que ellos se puedan movilizar, que puedan agilizar su diario vivir sin depender de otra cosa que no sea más que la prótesis. Siguiente compañera. Las transfusiones de sangre, se dice que en la Primera Guerra Mundial se dio de una forma muy principiante. Sin embargo, debido a tanto herido, se fueron agilizando, sofisticando, avanzando los conocimientos hasta llegar a descubrir cómo mantenerla, a la vez qué tipo de sangre era compatible con los soldados, y esto ha ayudado actualmente a todo lo que conocemos y ha logrado salvar miles de millones de vidas a nivel mundial. Las ambulancias también surgieron en lo que fue la Primera Guerra Mundial. Anteriormente a esto tenían que ser los carruajes corridos o jalados por caballos. Sería mucho más lento llevar a los heridos, llevar a los soldados, darles una mejor atención. Fue en ese entonces que
surgieron primeramente, lo que fueron ya motorizadas y obviamente agilizar, darle mejor atención y lograr salvar a los soldados. Y muy importante recalcar en lo que es la Primera Guerra Mundial, un trabajo muy importante como es el de Madame Curie, que ella fue la que motivó, la que participó también con los asistentes radiológicos, que esto ayudó a lo que fue detectar mejor en las personas heridas, en los soldados, dónde se encontraba la bala, evitando así una amputación y dando una mejor asistencia en el momento. Entonces, muy importante destacar cómo en el ámbito de la guerra, así como podemos mencionar que hubieron potencias diseñando armamentos para matar, para sacrificar, para luchar, para vencer. También hubieron personas que sacrificaron, que dieron sus aportes científicos y tecnológicos para el bien, para salvar, para resguardar la vida y a la vez para preservar la vida, ya que estos son experimentos que aunque fue un ámbito muy doloroso, gracias a sus avances hoy en día podemos gozar de ellos y han logrado salvar la vida de millones de personas. Muchísimas gracias, este sería mi aporte. Ok, muchas gracias a nuestras dos compañeras también. Bueno, a modo de conclusión con respecto a la presentación, tenemos la particularidad importante, ¿verdad? Que podemos ver dos contextos de la guerra, ¿ok? Podemos ver un contexto que se utilizó para fines bélicos, ¿verdad? Como lo fue la parte de empezar a buscar armamento, como lo fue la parte de empezar a buscar nuevas tecnologías para poder tener el poder encima de otro. Y también podemos ver el contexto de nuevas cosas o nuevas tecnologías que hoy en día pues revolucionan el mundo, ¿verdad? Como lo dijo la compañera, tuvimos avances importantes en el uso de mascarillas que por lo que estamos viviendo hoy en día, pues a muchas personas les ha salvado la vida, ¿verdad? Igualmente podemos ver los primeros avances científicos en transfusiones de sangre, movilización de personas en ambulancias, medios sonoros, ¿verdad? Donde pudimos escuchar radio, donde pudimos ver la máquina de descifrado, que en el contexto de la máquina de descifrado hay algo que me llama la atención, que bueno, una persona se encargó de buscar la manera de cómo tratar de mandar mensajes para que el oponente no entendiera. Pero podemos ver cómo el contexto de la tecnología avanza, que los oponentes pueden descifrar lo que se estaba haciendo de un lugar, ¿verdad? Entonces, eso también es de importancia porque podemos ver los dos contextos y la competencia que se estaba dando constantemente para lo que era la parte en sí de las tecnologías que se estaban dando principalmente. Pudimos ver avances tecnológicos de suma importancia, ¿verdad? Como lo fueron la parte en la navegación, como lo fue el submarino, como lo fue la parte terrestre, ¿verdad? También como lo fueron los armamentos. ¿Y por qué es de importancia eso? Bueno, obviamente importancia en el contexto de guerra, porque el mundo no desea y tratamos de erradicar más bien los conflictos bélicos, pero también en el contexto de la guerra, que es lo que estamos exponiendo el día de hoy, son de importancia porque dieron el gane a algunos de los dos bloques, ¿verdad? Y esa era la carrera que se dio antes y después de la guerra. ¿Por qué? Porque se buscaba la manera de cómo poder enfrentar, de cómo poder buscar la forma de que esos avances tecnológicos para este conflicto bélico dieran muchos avances importantes que pusieran a la vanguardia muchas tecnologías que hoy en día tenemos, ¿verdad? Y que adicionalmente en su momento fueron de suma importancia. Entonces, en este caso, como les decía, compañeros, esperando que tal vez algunas curiosidades de las que hablamos alguno no conocía,
no sé, de avances que vimos hoy en día, como la creación del reloj, como dijo la compañera, la creación de lo que fueron las ambulancias, toda esta parte también. Entonces, el conflicto bélico no solamente podemos centrarnos en la parte destructiva que tuvo, porque realmente es una parte destructiva y muy amplia, sino que también podemos ver el progreso que llegó a tener la humanidad, y como lo dijimos anteriormente, lo relaciono con el video que pusimos al principio, tal vez buscar el anhelo de algo, buscar lo que nosotros queremos, nos cegamos de lo que está pasando a nuestro alrededor por querer tener lo que queríamos o por querer obtener lo que tanto anhelamos. Tal vez la guerra en su momento se prepararon, claro que se prepararon, se buscaron nuevas tecnologías, pero lastimosamente por buscar una hegemonía del mundo, por buscar tener ese poder mundial, ese poder militar, no se pensaron la cantidad de personas que tuvieron problemas o que murieron a través de estos conflictos bélicos. Entonces, esperando que de nuestra parte, nuestra presentación les haya gustado, les haya agradado, de verdad que muchísimas gracias por las personas que van a tomar el tiempo para ver esta presentación, y vamos a la compañera Gendry nos va a hablar sobre nuestro aporte tecnológico en la clase. Entonces, le cedo la palabra a nuestra compañera. Bueno, compañeros, como lo que es en la aplicación para uso del aula, vamos a hablar sobre lo que es WordWords, se llama la aplicación. Esta sirve para diferentes actividades interactivas, crear lo que son ruletas, crucigramas, cuestionarios, opciones, selección única. También sirve para dejar tareas a nuestros estudiantes. Tiene puntajes para quizzes. Tiene gran variedad de gustos que podemos usar en el aula, que nos van a permitir hacer la clase mucho más interactiva, menos aburrida. Le podemos poner puntaje si queremos para evaluar el razonamiento, el conocimiento. Lo podemos reutilizar, podemos hacer la actividad, la podemos guardar y la podemos usar en otra clase, en otra actividad. Podemos usar diferentes temas y es una aplicación gratis, da para 5 actividades, pero tiene 20 actividades interactivas diferentes, la cual podemos utilizar en el contexto de aula. Les vamos a dejar lo que es también un pequeño video que habla sobre la misma, para que todos tengan conocimiento y ojalá poder usarla con los estudiantes y salir de la rutina, hacer las cosas mucho más divertidas, que quede mucho más conocimiento y también poner en práctica las nuevas tecnologías que nos ofrecen hoy en día. Hola, soy Edson. Bienvenido a mi canal Punticoma XD. En este video les presentaré WordWall, una herramienta fascinante que permite crear actividades interactivas para tus clases virtuales. Se las recomiendo. La página web es wordwall.net. Se las dejo en los comentarios. Para empezar, debemos registrarnos. El registro puede ser enlazando tu cuenta de Gmail. La eliges y listo, estamos dentro de WordWall. Podemos organizar nuestra información de las actividades a través de carpetas y también podemos crear una nueva actividad desde este punto. Lo importante es que WordWall te permite diferentes tipos de actividades interactivas, todas con una característica en particular. Y lo mejor es que si uno elige una de ellas, WordWall te sugiere automáticamente otras actividades que permitan aplicar el mismo tipo de ejercicio. Iniciamos con una actividad de correspondencia. Bueno, y así podemos ir generando una relación entre palabras clave y definición. Inclusive, WordWall te permite agregar una imagen que se relaciona directamente con la palabra. Veamos. Es increíble. Listo.
Recuerda que la actividad creada fue unir las correspondencias. En esta ventana podemos generar una relación entre las diferentes opciones que existen. Y por supuesto, tenemos resultados. WordWall te permite mostrar los resultados en forma de tabla de explicación, respuestas correctas o inclusive reintentos. Sin embargo, WordWall te permite cambiar la plantilla y así el mismo ejercicio podrá lucir de diferentes formas. Crucigrama, cuestionario, sopa de letras, y tenemos más opciones que nos van a permitir configurar de mejor forma nuestras diferentes actividades. Inclusive podemos tener versiones imprimibles de las actividades. La podemos compartir con otros profesores para hacer el recurso público y que permita a otras personas poder trabajarla, y también podemos compartirla con nuestros alumnos para asignarles tareas. Asignamos una tarea. Podemos decir si los estudiantes deben escribir su nombre o van a desarrollar esta actividad de forma anónima. Podemos configurar una fecha de límite y podemos mostrar algunos resultados. Basta con el enlace y listo. Los estudiantes solo tendrán que acceder al enlace compartido. Podrán escribir su nombre y resolver la actividad. Concluir el trabajo de ver. Tenemos la actividad creada y te muestran las estadísticas de resultados de los estudiantes que trabajaron. Y eso es todo. Si te agradó el video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like para recibir más contenido. Ok. En este caso, bueno, esperando que la recomendación del recurso tecnológico que nosotros le estamos aplicando, como es el caso de WordWall, sea de bastante utilidad para cada uno de ustedes. Con esta parte ya estaríamos dando conclusión a nuestra presentación. De verdad agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo que se tomaron para observar nuestra presentación, y bueno, si ya llegaron hasta aquí, también importante es que les vamos a dejar un link para que puedan realizar un pequeño quiz o una pequeña práctica con respecto a lo que nos correspondió exponer. Así que de mi parte, muchísimas gracias, de antemano muchísimas gracias por su atención, y esperando que cada uno de ustedes pues haya aprendido bastante con lo que pudimos hablar, de algunas curiosidades también, así que de verdad mil gracias. No sé si mis compañeras también quieren aportar algo, y de mi parte muchas gracias. No, al igual que el compañero, muchas gracias por la atención brindada, y esperemos que la exposición les ayude a enriquecer los conocimientos. Igual, muchísimas gracias por su atención, y igual que los compañeros, ojalá que esta exposición sea de su agrado, que les ayude a fortalecer, a enriquecer sus conocimientos, a la vez a indagar, a investigar más. Este es un tema muy enriquecedor como para seguir investigando, no quedarnos solamente con las curiosidades, sino aumentar cada vez más nuestro conocimiento. Y muchísimas gracias por su atención. Gracias, nos vemos.